Bienvenido, José, a Palabra Cierta. Bueno, gracias a ustedes y a todos los compañeros que nos escuchan en Radio Nacional de Venezuela, Región Central. En efecto, eso es el resultado de un clamor popular. Ya era casi que una voz desesperada en el desierto por parte del pueblo, las denuncias de las múltiples irregularidades que se venían cometiendo a nivel nacional en abastos y supermercados de la red bicentenaria. Nosotros primero acompañamos y saludamos todas las acciones que tienen que ver con ellos y queremos que sean permanentes. Y queremos recordar el tema de esa lucha cultural. Esto es un problema cultural entre el vicio y la virtud. Decía Bolívar a propósito, o nos dice Bolívar a propósito de que ya se cumplió aniversario de la instalación del Congreso de Angostura, que las leyes por sí solas no bastaban, que se necesitaba de hombres y mujeres, diríamos hoy, virtuosos, hombres patriotas, para hacer república. Nosotros tenemos que recuperar el ejercicio de la virtud, y el ejercicio de la virtud pasa que nosotros, repito, hagamos como propia la consigna de que hombre virtuoso, hombre patriota, hombre ilustrado es lo que constituyen las repúblicas, no los códigos, los sistemas y los estatutos. Que decía Bolívar ahí mismo, dice Bolívar en el discurso de Angostura, que por sabios que sean, son hombres muertas que poco influyen en las sociedades. Tenemos una crisis moral, ética. La gente habla de la crisis económica, de las colas. Esos son efectos. Nosotros tenemos compatriotas de todas las tendencias y visiones del mundo haciendo cola para ir a especular a su hermano, a su vecino, a su prójimo. Nosotros tenemos gente en esas cosas, comprando cosas, unos por necesidad y otros lo están haciendo porque hicieron de ellos un modo de vida, porque los absorbió la cultura egoísta, la cultura de la acumulación, la ley de la selva. Nosotros tenemos que hacer un alto como sociedad. Esto no tiene que ver con un partido político, esto tiene que ver con una actitud, con una forma de confrontar un problema que ciertamente existe, y existe por dos vías, y lo hemos dicho. Hay una escasez que no negamos, que es estructural, producto de que quienes se dedicaron al comercio y a la producción esconden y acaparan alimentos y medicinas, y otra, producto de gente que hizo de eso un negocio y que bueno, va y acapara en su casa. Yo lo he dicho más de una vez por las ondas hercianas de RNB, espacios que nosotros caminamos, la gente sabe que nosotros caminamos el barrio, caminamos la urbanización, el pueblo, donde existía antes una bodega, ahora hay 10, las ponen en los porches o en la ventana de la sala de la casa y salen a especular al propio pueblo. Y un clamor popular, porque esto no pueden ser acciones espasmódicas. Eso está muy bien, porque tenemos que atacar el tema de la impunidad, pero tenemos que atacar lo estructural. Eso es un efecto, ¿no? La causa es que no hay control social sobre la distribución de los alimentos en los espacios que hemos tomado. Y yo insisto, mire, el epicentro del acaparamiento, de la especulación y de la conspiración para generar malestar, para atacar el bienestar emocional de la gente que se siente desesperada porque no consigue una medicina, no consigue un pañal o un perol de leche o un café porque le da la gana de tomarse un café en la mañana, tiene su epicentro en ese antro que se ha convertido el mayorista, el famoso mayorista. Yo le pido por amor de Cristo, se lo pido en nombre del pueblo carabobeño, al alcalde que gobierna ahí, que tome, que empiece a despachar desde allí. Eso no es un asunto personal. José Ávila no tiene nada personal contra nadie, ninguna diferencia personal. Es un asunto político, es un asunto vital, es un asunto humano. Ahí hay de todo en ese mayorista.
por amor de Cristo, y eso nos pasa en la nariz ahí. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que este pueblo se vaya para la calle y por sus propias manos haga justicia? No podemos permitir que eso siga pasando, y nosotros como pueblo tenemos que concientizarnos a eso. Nosotros no podemos vivir todo el día en una cola, todos los días buscando el mismo producto. El año pasado probamos que en un mes nos tragamos, y digo nos tragamos porque todos somos parte del pueblo, de los anaqueles desaparecieron productos en un mes que daban para abastecer 6 meses el país. Eso se probó el año pasado. Porque es una operación de guerra psicológica para hacerle creer al venezolano que todos los días tiene que salir a comprar porque aquí va a pasar algo y esto se va a acabar. Estamos en medio de una guerra, señores, eso no es un juego. Esta gente que se opone, que quiere derrocar al presidente Nicolás Maduro, que le ha puesto término al mandato, según ellos, la vocería de esos individuos, va a hacer cualquier cosa por hacer que este pueblo entre en el caos, en la anarquía, y eso hay que advertirlo. Nosotros, más allá de esas acciones, pedimos conciencia y pedimos atacar, y nosotros los vamos a acompañar, a atacar las causas que originan la cola, que originan la sensación de desabastecimiento, que originan que la gente esté unos con otros vendiéndose las cosas con sobreprecio, y que le abordemos al tema cultural y al tema consciente. Esta es la hora de la patria. Nosotros no podemos seguir creyendo que el gobierno lo va a resolver todo. Nosotros como individuos, miembros de esta sociedad, somos responsables en menor o mayor grado de lo que está sucediendo, por acción o por omisión. Yo en verdad hago un llamado sincero a que ataquemos las causas para evitar que cosas como esta, muy triste, nadie se alegra por la tragedia de otro. Yo no me puedo alegrar porque un compatriota haya cometido un error y se haya enfilado por ahí porque cree que eso es una forma de bienestar y de progreso. Todos esos conceptos hay que revisarlos. Entonces yo pido que sensatez en eso y que nos veamos en ese espejo para que sigamos combatiendo los vicios y hagamos de la virtud el ejercicio permanente de nuestro comportamiento en medio del seno de este pueblo y de esta patria querida que se llama Venezuela. Ahora, José, evaluando siempre ese clamor que tú has hecho mención, el clamor del pueblo, ¿no?, ante esta política o este ataque atroz, ¿no?, de la derecha en atacar la economía o de las mafias que vienen imperando en todo este sector. A propósito, ayer incluso el golpe en la red pública es parte, ¿no?, de ese clamor que venimos escuchando del pueblo. Pero tú siempre has hecho énfasis en el acompañamiento, ¿no?, en la relación directa con el pueblo para definitivamente, ¿no?, ir acabando con estas mafias. Sigue siendo ese el papel fundamental del pueblo, del poder popular, de la relación gobierno y pueblo juntos para acabar con... Mira, Wendy, tú sabes, y para todo el público, yo no he parado de hacer foros, asambleas, y uno lo que recoge, uno llora con el pueblo a veces, Wendy. Así es. Uno llora y sufre con el pueblo, porque a veces yo no entiendo que algunos compatriotas que tienen la obligación de entrarle a esto con fuerza, con la fuerza pública. Bolívar no los dice, nos los clama. Cometamos los mismos errores, no nos olvidemos de las experiencias pasadas para que no repitamos los errores, nos los dice Bolívar. Yo he sido un consumado estudioso de la obra, del pensamiento y la acción de Bolívar, y yo creo en la vigencia de su pensamiento, y yo creo en la nobleza de este pueblo. Yo creo que este pueblo no quiere entregar las banderas de la revolución, pero nosotros necesitamos sumar todas las fuerzas. Y yo saludo que en días pasados el compañero gobernador hizo un llamado unitario. Bueno, ese llamado unitario tiene que concretarse en acciones que le devuelvan la esperanza al pueblo. Mira, Chávez no murió en vano. Todo lo que nosotros hemos vivido y sufrido detrás de nosotros y de esta libertad que medianamente gozamos, digo medianamente porque los poderes fácticos, económicos y políticos
han decidido derrocar a la revolución bolivariana. Sobre nosotros se cierne un gran peligro. Mira, el 9 de marzo se va a cumplir un año del nefasto decreto de Obama y ya allí se hablaba de crisis humanitaria. Nosotros lo advertimos, las implicaciones que eso tenía. Aquí no se trata de salvar espacios locales, ni comunales, ni regionales. Aquí se trata de salvar la república. Mira, para que tú tengas una idea, el impacto que ha tenido haber perdido el poder legislativo nos tiene en una fase muy difícil. Nos tiene en una fase muy difícil. Y allí nosotros, ustedes saben que sobre ese poder gravita el resto de los poderes. Así es. Y nosotros ahorita tenemos que apelar a ese bagaje de conocimiento, de saberes que tiene el pueblo. Hay que escuchar al pueblo, el pueblo sabe, dice cosas. Yo tengo 2 años escuchando las denuncias y tramitándolas del tema del Bicentenario. Por ponerte el tema del Bicentenario, de los centros de acopio de mercal, de los mercalitos. Yo sé que hay enemigos de esos programas que están enquistados en algunas instituciones. Así ha pasado con la Gran Misión Vivienda Venezuela. Por eso el presidente Maduro decía, cónchale, lo que yo pretendía que se convirtiera en algo bueno terminó convirtiéndose en algo no bueno. Cuando hablaba del tema de la asignación de viviendas, de taxis, de tabletas, de esas cosas. Bueno, así pasa en todos los sectores porque es un problema cultural, porque llevaron a la gente a un nivel de desespero de ver cómo sobrevivo. Porque si tú revisas el estándar de vida del venezolano promedio hasta antes del 2013, hace 2 años, Latinobarómetro hizo una encuesta y Venezuela era el país más feliz del mundo. ¿Tú crees que el orden hegemónico se va a calar eso? No vale, tienen que desestabilizar este país. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conscientes de esa situación. Y por eso que yo digo que no se trata aquí de salvar un espacio local, ni nada, ni mucho menos. Aquí se trata de salvar la revolución. Las fuerzas fascistas y oscuras que se ocultan detrás de toda la conspiración internacional y nacional contra Venezuela tienen dentro de su plan el exterminio del chavismo. Eso está allí, esa amenaza está latente. Gracias a la voluntad pacífica de este pueblo, eso no ha tomado cuerpo, pero aquí se están recordando 2 años de esos actos terroristas mal llamados guarimba, donde murieron 43 venezolanos, 900 quedaron lisiados. Y hoy en día, esa asamblea, con esa composición que tiene, pretende, sin que medie el arrepentimiento ni la justicia, perdonar a Trotsimocha, asesinos que en nombre de la libertad, porque protestaban contra el gobierno legítimo de Nicolás Maduro, que salía de unas elecciones en diciembre del 2013, donde el 76% de las fuerzas municipales fueron capitalizadas por el chavismo, salieron a la famosa salida. Y hoy en día, con el mundo al revés, pretenden hacernos creer a nosotros que esos son unos inocentes niños, santos niños de la cuchilla. Son asesinos, vale, son asesinos. Nosotros los vimos en Carabobo, les vimos el rostro. Hoy son diputados, chicas. ¿Qué vaina es esa? ¿Qué pueblo es ese que digo esa gente? ¿Quién puede creer que los dirigentes de Voluntad Popular que tienen dentro de sus planes exterminar físicamente a alguien porque piense políticamente diferente a ellos? Porque nos acusan falsamente de la crisis que ha generado esa guerra económica, que quieren negar la guerra que ya generó en crisis. Bueno, nosotros tenemos que resistir. Y a lo mejor no seremos muchos. Pero Bolívar también nos dice que la fuerza moral equilibra la desventaja física. Aquí hay moral. En el pueblo chavista, en el pueblo venezolano, en su conjunto, porque yo no quiero hablar nada más de un solo sector. Hay reserva moral. Y hay reserva moral para resistir, para enfrentar lo que sea. Así y es. Nosotros tenemos que reconocerle al presidente Nicolás Maduro que es una víctima. No lo han dejado gobernar, es una víctima de los factores extranjeros. Los gringos se pusieron de acuerdo con algunos países árabes y conspiran contra el precio del petróleo. Y no conforme con eso, porque eso ha significado una caída del 80% es como que usted gane 100 bolívares y un día le bajen el sueldo a 20. Eso le está pasando a todo el país. Y de paso, es como que si usted pagara la tarjeta de crédito,
y en lugar de aumentar el crédito, se le bajan el límite de crédito y le aumentan la tasa de interés. Venezuela ha tenido que pagar intereses, porque en este momento las calificadoras de riesgo, que es un mecanismo fraudulento que utilizan las finanzas internacionales para expoliar a los países, está en 4.000 puntos base. Cada vez que Venezuela va a pagar intereses, tiene que pagar más de lo que debería, porque hay una manipulación contra eso. Y si nosotros no entendemos eso, no vamos a comprender por qué el llamado que hace bastantes años lo hizo Hugo Chávez de que produjéramos. Quienes producimos un rubro o dos rubros, me encuentro entre ellos, en pequeña escala, tenemos que multiplicarnos por millones, porque no nos pueden quitar la independencia, la soberanía, nuestro derecho a ser libres y a construir el país que queremos por la vía del estómago. No podemos permitir, no podemos ceder en eso. Y ahí tenemos que salir a persuadir al pueblo más allá del chavismo, porque hay pueblos que votó por oposición engañado y se dieron cuenta ya. ¿Cómo es eso que usted va y hace una asamblea, un urbanismo, entonces no van todos los que viven ahí? ¿O es que acaso usted ha visto una empresa privada entregándole un apartamento, una casa a una gente sin que medie una transacción financiera? Es el salvajismo del capitalismo. Entonces no nos vamos a dar cuenta de eso. Tenemos que reflexionar sobre esas cosas y que cada quien asuma sus errores y los rectifique. El error es inherente a la naturaleza humana. Lo que es torpe es seguir cometiéndolo. Y nadie se tiene que sentir mal por eso. Nosotros nos vamos a abrazar como hermanos cuando realmente rectifiquemos y digamos, mira Wendy, yo te ofendí, mira, yo dije cosas de ti que no eran, yo te pido perdón y yo te abrazo, pero de aquí para adelante vamos a trabajar así, a construir confianza. Y a trabajar de verdad, a trabajar de verdad. No, y a meternos, Wendy, a meternos, a impactar en lo que es el sentimiento de la gente. En el 98 y 99 nosotros decíamos, Chávez es un sentimiento popular. Nosotros hoy decimos con ese mismo cariño, Chávez es un sentimiento popular, lo sigue siendo, sembró una idea, echó las bases para que este país cambiara definitivamente. A nosotros nos van a venir 4 vivos a torcernos el rumbo. Aquí no ha habido socialismo, tenemos ese desafío. Estamos luchando contra un modelo que lleva más de 200 años, que de la monarquía pasó al rentismo de un solo tanganazo. Bueno, aterricemos y construyamos y hagamos parte, pero de verdad, la unión sincera, perdonándonos. Yo aprovecho este espacio para pedirle perdón otra vez si a alguien le dije algo que no tenía que decirle, si le hice algún daño. En mi corazón no hay rencor. Yo quiero que toda la dirigencia, y más allá de la dirigencia, los partidos del polo, los aliados, la gente que simpatizó y que ahora anda y quebrada con el chavismo, pero que el chavismo le salvó la casa y ya se le olvidó, que recuperemos la gratitud, Wendy. Yo no le estoy sacando nada a nadie. Nosotros hemos hecho un justo reparto de la riqueza con Chávez, que fue el de esa idea, que la tomó de Bolívar en Angostura también, ayer, aniversario de Angostura. Si nosotros no hacemos eso, no lo recordamos a la gente, veníamos del subsuelo, Wendy. Por amor de Cristo nos quieren devolver allá y tú lo ves cuando vas a cualquier comercio a comprar un producto. Te quieren vender un zapato en 50.000 bolívares. ¿De dónde va a sacar el pueblo de a pie? Si hasta el 2013, con el salario mínimo, más el salario integral, más el ticket de alimentación, este pueblo estaba contento y hasta crédito le daban para comprar un carrito. Ahorita eso no se puede hacer, porque han querido, la venganza de la oligarquía comercial y financiera de este país ha sido destruir el salario del venezolano. El gobierno ha hecho esfuerzos inmensos y eso tenemos que reconocerlo. Y nosotros no podemos ahora ver en los victimarios los salvadores de la patria. Ese retroceso no puede pasar en este país. Bien, José, gracias por estas reflexiones.